Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Sí, les hago extensivo un cordial saludo y damos por inicio a nuestra clase del día de hoy, referente a lo que hablamos dentro del sistema colonial en los siglos XVI y en los siglos XVII. Algo característico que, como ustedes habrán visto las clases pasadas, hemos venido desarrollando y lógicamente avanzando, es en cómo se estructura el trabajo dentro del área de este contexto conocido como la colonización. Prácticamente es un referente importante, es un referente fundamental que nosotros tomamos en cuenta para entender, para comprender cómo es la vida en la actualidad. Sí, por qué es que nosotros tenemos quizás sistemas políticos de alguna manera, por qué es que quizás nosotros actuamos de cierta manera, por qué es que quizás nosotros tenemos como tal características sociales, culturales, políticas de alguna forma estructural, de alguna forma en específico. Sí, son varias formas que nosotros tenemos en la actualidad, varias características que nos hacen únicas como sociedad, que nos hacen únicos como personas, que nos hacen únicos como seres humanos y como prácticamente personas parte de un contexto, parte de una historia, parte de una realidad dentro de nuestra actualidad. Es así que es fundamental que nosotros directamente comprendamos cuando ya entendemos que llegan los colonizadores, ya entendemos cómo fue su llegada, que fue violenta, que fue de una forma bastante abrupta, que cambiaron la realidad de los indígenas. De igual manera, la clase pasada, nosotros habíamos estado viendo cómo fue la imposición de la religión, sí, cómo se manejó la evangelización, la extirpación de idolatrías, que prácticamente fue uno de los referentes más fuertes, más violentos que vivió como tal nuestra sociedad indígena. Prácticamente nosotros, como yo les he dicho siempre, no podemos considerarnos ni 100% nativos, ni tampoco considerarnos europeos, porque directamente nosotros somos sociedades, personas y seres humanos productos de la evolución, ¿sí? Productos de un nuevo estilo de sociedad, producto de una nueva realidad, producto de lo que prácticamente ha dado como tal la unión de sociedades, la unión de culturas, la unión de todos estos elementos fundamentales dentro de la historia, ¿sí? Dentro del referente, dentro de las características importantes. Entonces, cuando ya hemos venido estudiando que ya prácticamente con la llegada de la colonización, la extirpación de idolatrías y la evangelización trajo consigo un tipo de sistema diferente al que estaban acostumbrados los indígenas. Sí, que quiere decir que prácticamente la realidad dentro del ámbito social, dentro del ámbito político y dentro del ámbito económico se transformó. Se transformó de una manera bastante importante y que lógicamente marca como tal el inicio de una nueva era, marca el inicio de una nueva época conocida como la época colonial, la época en la cual ya no existían tampoco 100% europeos, ya no existían 100% indígenas, ahora eran una sociedad conformada por diferentes culturas, conformada por diferentes formas de pensamiento, pero lógicamente que tenía una dominación, una sociedad que tenía como tal un régimen político principalmente que dominaba al desarrollo, que dominaba al contexto social, cultural y económico. Esta dominación se vio directamente encaminada con el tipo de trabajo. Recordemos que si los colonizadores, los españoles, se ven directamente atraídos por el territorio americano, es debido a su prosperidad, debido a la fertilidad que tenía la tierra, debido a los metales preciosos, debido a todo lo que prácticamente tenía como beneficio el territorio americano, cosa que quizás no pudieron ver en su propio territorio, que quizás fue diferente y que pudieron encontrar o pensar que dentro del territorio americano podían obtener beneficios económicos y lógicamente exponenciales mucho más fuertes para ellos, para su civilización, para su cultura. En este caso también, por ejemplo, muchos españoles lo que hicieron
fue venir al territorio americano con la finalidad de dominar este territorio directamente y por otro lado de ser alguien importante. En muchas de las ocasiones en su propio territorio no habían tenido como tal mayor trascendencia y al llegar al territorio americano, lógicamente empiezan a formar buenos nexos, buenos lazos, y esto les permite desarrollarse como ya grupo humano. En este caso, como lógicamente les mencionaba, lo principal que quisieron hacer los españoles dentro de nuestro territorio fue estructurar lo que se conoce como el trabajo, ¿sí? A esto nosotros le entendemos que directamente los españoles para organizar la mano de obra hicieron el repartimiento forzado de indígenas, ¿sí? ¿Qué quiere decir de estos indígenas reclutados? Indígenas que eran explotados, que eran esclavizados, que no tenían como tal ningún tipo de derecho. Esto es un elemento importante que, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta al momento de estudiar lo que sucedió con la llegada de los españoles. Prácticamente no estamos todavía hablando de una época en la que quizás existían normativas, entidades o situaciones que regularan como tal el bienestar de los indígenas o en sí de la ciudadanía. Simplemente aquí las leyes, las normas la ponían los políticos y lógicamente acompañados por la iglesia. Esto es importante y que nosotros habíamos visto la clase pasada, cómo la iglesia tiene un rol fundamental en la imposición de formas de vida, en la imposición del respeto, principalmente a la corona, en la imposición de todos estos elementos que prácticamente los estructuraron como sociedad, que ya les cambiaron el chip y la normativa. Como les decía, ya habíamos estudiado la clase pasada, existió una imposición violenta de normas de la evangelización, extirpación de idolatrías, dentro de estas nuevas formas de pensamiento, en estas capillas, en estas evangelizaciones, lo que se hacía directamente es irles encaminando a los indígenas a que respeten al 100% a la corona, a que cumplan con lo que el mandatario se les decía, que cumplan con lo que sus líderes se decía. Prácticamente se desarrolló una época bastante clasista porque se dio como tal a entender, o prácticamente se les daba a los indígenas este tipo de roles que no eran importantes como tal en la sociedad. Quiere decir como que prácticamente se les decía, tú no eres importante y tú solamente te riges a lo que tu amo te diga, porque en muchas de las ocasiones se les dio un papel negativo, se les dio un papel simplemente como de mano de obra, sin importar su bienestar, sin importar si tenían réditos económicos, sin importar absolutamente nada. Lo único que se quería era explotar la tierra al máximo, que la corona española se sigue enriqueciendo aún más y lógicamente sacarle el máximo provecho a la tierra. ¿Qué es lo que sucedía? Los españoles sabían que tarde o temprano iba a existir una revuelta por parte de los indígenas, que en algún momento las sociedades colonizadas, las sociedades esclavizadas ya querían buscar su independencia y todos sabían que esto podía llegar a pasar. Pero hasta que llegue este momento, hasta que quizás en algún momento alguien les abra los ojos o les permite entender que son capaces de ser libres, prácticamente quisieron aprovechar el tiempo al máximo. Y dentro de todas estas estructuras y cambios sociales que lograron hacer, como en la religión y en la política, lo hicieron también dentro del ámbito laboral y empiezan a imponer lo que son formas de trabajo forzado, formas de trabajo en el cual los indígenas directamente tenían que depender de la corona para saber en dónde iban a trabajar sin algún ni siquiera pensamiento de contrato, ni mucho menos. Fueron 6 tipos de trabajos los que se desarrollaron dentro de la época colonial, lo que son las minas, las encomiendas, el obraje, el concertaje, la mina y el latifundio. Sí, vamos a ir desarrollando una por una de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus lineamientos y lógicamente de acuerdo a lo que conlleva dentro del trabajo en la estructura de la época colonial. Nos vamos a enfocar en una de las más importantes que es la encomienda y que es prácticamente el latifundio, ¿sí? Que fueron las dos formas de trabajo más desarrolladas, que fueron las dos formas de trabajo más importantes que como tal se desarrollaron dentro de esta época, como les mencionaba, con la finalidad de lógicamente enriquecerle a la corona. Quiero que vayamos desarrollando entonces, es así, lo que fueron las encomiendas. Vamos a ver, por favor, el presente video.
Sí, vamos a ir iniciando con este video que nos explica directamente todo este tipo de temáticas que trataremos el día de hoy y las desarrollaremos de forma ya más a fondo con la clase. Bienvenidos a una clase de la Unidad Educativa Raúl González Astudillo La Providencia, Estudios Sociales, quinto B. Muy buenos días, mis amores. Hoy aprenderemos sobre la Real Audiencia de Quito y sus formas de trabajo. Primero, empecemos conociendo la Real Audiencia de Quito. Fue creada con el fin de organizar la administración de los territorios americanos. Desde el año 1563, el territorio del actual Ecuador y parte del territorio de Colombia y Perú formaron la Real Audiencia de Quito. El presidente de la Real Audiencia era nombrado por el rey como su máximo representante en el territorio. Ellos se encargaban de cobrar los tributos, impartir justicias y organizar las fuerzas de trabajo para las obras públicas y privadas. En esta época, los tributos se definían como la cantidad de dinero o de bienes que el vasallo debía entregar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento. Dentro de la Real Audiencia de Quito aparecieron algunas nuevas formas de trabajo, iniciando con la encomienda, la mita y por último los sobrajes. Con detalle hablaremos de cada uno de ellos. Comencemos estudiando la encomienda. La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para que sean evangelizados y obligados a trabajar para el encomendero. Este contrato de la encomienda permitía a los encomenderos castigar físicamente a los indígenas cuando no le respondían a sus exigencias. Les comento que fue un sistema de trabajo forzoso, en ocasiones de explotación. Esos trabajos no recibían remuneración alguna. Continuamos con la mita. El trabajo indígena se organizó a través de la mita o también llamada turno. Las autoridades indicaban el número de indígenas por comunidad y cuánto tiempo cada mitayo debía desempeñar esta labor. Además, las comunidades indígenas debían entregar una parte de su población masculina de entre 18 y 50 años. Fue un trabajo muy forzoso y obligatorio por medio del cual los españoles conseguían la mano de obra que se necesitaba para construir tanto iglesias, calles y caminos, entre otras actividades más. Las responsabilidades de los mitayos. Los mitayos trabajaban de 12 a 14 horas al día, sobre todo en condiciones infrahumanas. Trabajaban en varias actividades, como el servicio doméstico, el pastoreo de ovejas, la agricultura y, por último, las minas. Las mitas más difíciles que desempeñaron aquellos indígenas fueron el de las minas, es decir, las mitas mineras, por las condiciones tan duras en las que debían trabajar. Muchos mitayos morían dentro de las minas lastimosamente. Por último tenemos a los obrajes. Para la producción textil se crearon los obrajes. Eran centros donde se producían tejidos. La mano de obra para ese trabajo era asignada por la corona española. Los obrajes eran centros de trabajo forzados, con condiciones deplorables y jornadas extenuantes. Era un trabajo sumamente complejo para aquellos indígenas. Muchas gracias.
Bien, entonces, de acuerdo a lo que el video nos ha explicado, vamos a ir desarrollando poco a poco lo que se refiere a cada uno de estos trabajos, como las minas de encomienda, el obraje, el concertaje, la mita y el latifundio, como les explico. Principalmente lo que quiso la corona fue desarrollar el repartimiento forzado de la mano de obra indígena. Y en este caso lo que quisieron hacer fue implementar trabajos que netamente le convengan a la corona, ¿sí? Que netamente sean benefactorias para la corona, pero más no para los indígenas. ¿Qué es lo que se desarrolla entonces dentro de todas estas características? Vamos a ir viendo. Tenemos que el principal trabajo que se desarrolló en el sistema colonial en los siglos XVI y XVII fueron las minas. En este caso, la minería era una actividad económica privilegiada durante la primera etapa de la colonización. ¿Qué quiere decir? Que el primer trabajo que se desarrolló en la época colonial fueron las minas. Esta fue la principal forma de trabajo que se implementó. En este caso nos dice que la teoría dominante era el mercantilismo. Sí, recordemos, y esto es parte también de la historia que nosotros hemos estudiado y desarrollado, en la cual nos explica que existen diferentes formas de sistemas económicos. El que es el capitalista, el socialista, el mercantilista y el liberalista. ¿En qué se basa el sistema económico mercantilista? Que lógicamente ya no es un sistema que se estructure o que se desarrolle en la actualidad, pero que fue muy utilizado y que fue un elemento bastante imponente en las primeras sociedades y en las primeras civilizaciones, en las cuales basa su riqueza en la acumulación de metales preciosos. A eso se refería como tal el sistema y se refiere incluso dentro de la actualidad los sistemas económicos conocidos como mercantilismos, en el cual entendemos directamente que se estructura por ser como tal el abastecimiento de estos metales preciosos. Una sociedad, una civilización era mucho más poderosa, era mucho más fuerte cuando tenía más metales preciosos y lógicamente, como les mencionaba, cuando los colonizadores llegan al territorio americano, lo principal que vieron, perdón, fue eso, la acumulación de riquezas, que tenían bastantes metales preciosos, que tenían bastantes minas por explotar, entonces lógicamente ahí vieron una oportunidad. Antes del trabajo en la tierra, que ya se consolida posteriormente como uno de los trabajos fundamentales y principales, antes de trabajar la tierra, lo que principalmente se trabajó y se explotó fueron las famosas minas. En este caso, su objetivo era el de la extracción de riquezas de América, en lo que eran metales, oro y plata. Sí, principalmente en este tipo de metales que se encontraron en América, en muchos yacimientos que existieron, muchos yacimientos importantes, que incluso hasta en la actualidad, lamentablemente, después de tantos años de explotación, ya muchos de ellos se encuentran en abandono. En la década de 1540 fueron descubiertos yacimientos de plata, en los cuales se destaca el de Potosí, donde se forja una pujante economía y se proveyeron mayores ingresos a España. Algo que ustedes pueden identificar es que en la mayoría de estas características, en la mayoría de este tipo de trabajos y de este tipo de explotación que tiene como tal la corona española en el territorio americano, era con la finalidad de hacer más rica a España. Y lógicamente España nunca iba a decir al 100% que estaba obteniendo beneficios de América, sino simplemente se seguía enriqueciendo, simplemente seguía avanzando con sus desarrollos de economía, de política, de cultura, del arte, pero lógicamente a costa de la explotación del territorio americano. En muchas de las ocasiones los metales preciosos se quedaban aquí para que el territorio sea poderoso, pero lógicamente hablando desde un dominio de los españoles y también muchos de ellos fueron exportados hacia España, hacia la corona española, ¿sí? Por otro lado, nos dice que el trabajo en las minas era desarrollado lógicamente por los indígenas, donde al principio de la extracción era superficial. Luego ya emplearon técnicas más avanzadas en los yacimientos con condiciones mucho más duras. Algo que nos explicaba el video también y que nosotros tomemos en cuenta es que lamentablemente muchos indígenas perdieron la vida en estos trabajos debido a la explotación y a las condiciones infrahumanas en las cuales estaban trabajando.
Muchos de ellos pasaban horas y horas de trabajo sin descanso, sin alimentación, lógicamente sin un tipo de hidratación, porque eran considerados como animales y a veces hasta otros animales incluso eran más cuidados, las especies de animales eran más cuidadas que los mismos indígenas, eran explotados en una brutalidad tan grande que lógicamente forma parte de esta historia negativa, que forma parte como tal de esta estructura bastante complicada que tuvieron que vivir los indígenas. Esto es lo que sucede, por ejemplo, dentro del trabajo de las minas. Como les digo, vamos a ir porque prácticamente los trabajos van desarrollándose en orden. Entonces, el primer trabajo que desarrollan los españoles, la corona española, la primera explotación, el primer rédito económico que obtuvo del territorio americano fue el que obtuvo de las minas. De igual manera, tenemos posteriormente lo que sucede dentro de la encomienda. ¿Sí? El siguiente trabajo que se desarrolla es el de la encomienda. ¿Qué sucede aquí? La encomienda se caracteriza por ser una institución socioeconómica, donde a través de ella la corona le asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español, que este era conocido como el encomendero. Este tipo de compensación se le daba a los encomenderos o a los españoles que habían prestado sus servicios en la colonización. ¿Ya? Entonces, lógicamente como rédito, como bonificación se le puede entender por haber participado en la colonización, por haber impulsado estos trabajos, por haber impulsado todos estos esta dominación de territorios a los españoles encomenderos se les dio un grupo de indígenas. En este caso, este grupo de indígenas que se les brindó era prácticamente considerado como unos esclavos para este encomendero. El encomendero, lógicamente, una vez que ya tenía a sus indígenas a cargo, era el responsable donde se encargase de que fuesen evangelizados. Recordemos que para todas esta época en especial, el hecho de tener una evangelización era parte, como hablar nosotros actualmente de tener una cédula para cualquier papel, para ser parte de la sociedad, para ser parte de cualquier actividad económica, social, absolutamente de todo, ustedes pueden saber que necesitamos la cédula de identidad que valida que somos parte de esta sociedad, que valida que somos parte de este país, que somos ciudadanos. En este caso entendemos la importancia que tiene como tal, por ejemplo, esta documentación para esta época en la cual nosotros estamos hablando, en la cual nosotros estamos hablando, prácticamente entendemos que de una o de otra manera el tipo de importancia que tenía o la característica importante que tenía como tal esta actividad, en este caso, era la evangelización. La evangelización les daba a los indígenas como tal una participación en la sociedad, les daba algún tipo de importancia, ¿sí? Les daba como tal algún tipo de elemento de prácticamente actividad dentro del rol, incluso hasta para ser parte de un grupo de trabajadores, hasta para ser parte de un grupo de personas dependientes tenían que ser evangelizados, porque en este caso no eran como tal, lógicamente, parte de la realidad o parte del entorno, parte del contexto en caso de no ser evangelizados. Nos dice que de igual manera de los nativos obtenían el beneficio del trabajo, que estos realizaba lógicamente hacia el encomendero. El encomendero, de una u otra manera, al ser dueño de este grupo de indígenas, tenía que en este caso obtener beneficio. Como yo les digo, en esta realidad la evangelización era prácticamente como darles una cédula, como brindarles la mayor bendición que podían darles a los indígenas, brindarles el mayor beneficio, un logro. Lógicamente, los indígenas en agradecimiento con el encomendero tenían que realizar trabajos para él, porque él les brindaba evangelización y en muchas de las ocasiones, lógicamente, como dependían del encomendero, les brindaba algún lugar de descanso y alimentación. Entonces, como benefacción, como agradecimiento, tenían que realizar actividades de beneficios en caso de trabajo para el encomendero. Nos dice que de igual manera no existía una legislación de los derechos hacia los indígenas,
por lo cual fueron cruelmente explotados, lo que les mencionaba al inicio de la clase. No estamos hablando de una época de desarrollo, ni siquiera se hablaba de términos como discriminación, como explotación. Estas eran palabras totalmente irreconocidas para esta época. Entonces, lógicamente, ahora nosotros que ya vemos desde una perspectiva diferente, ahora que nosotros vemos desde una realidad alterna, desde una realidad avanzada y desarrollada, entendemos que el tipo de actividad que se desarrollaba en esta época era netamente explotadora. Entonces, lógicamente, como no existían leyes, como no existían normas, como no existían reglamentos, lo que hacía la corona era explotar a lo que más da. Y en este caso, ¿quién tenía el rol fundamental de explotación? Pues el grupo dominante, el grupo poderoso. En esta época siempre se manejaba de esta forma. Los dominantes, los poderosos hacían lo que querían con el grupo, lógicamente, que había sido dominado. En este caso aparece un reglamento importante que se da en el año de 1512, donde se estableció las famosas leyes de Burgos. Como norma, el buen trato del encomendero hacia los indígenas. ¿Sí? Aquí aparece como tal una norma, un pequeño reglamento que lógicamente decía que los encomenderos debían tratar bien a los indígenas. Pero lógicamente, al no existir un régimen como tal 100% establecido, esta ley no se respetó al 100%, por lo que lógicamente los abusos hacia los indígenas continuaron, ¿sí? Entonces, directamente vamos entendiendo cómo las minas era el trabajo en la explotación de los metales preciosos. Por otro lado, la encomienda nos habla de cómo los indígenas eran entregados a un encomendero para que trabajasen para él y a su vez sean evangelizados. De igual manera, tenemos el otro tipo de trabajo que se conoce como el obraje. Sí, el obraje es el tercer tipo de trabajo, el tercer tipo de sistema económico que se instauró dentro de la época y de la sociedad colonial. Al inicio, en este caso, la extracción de metales preciosos hizo que surgieran pobladores alrededor de los yacimientos y, lógicamente, este tipo de indígenas iban a requerir de abastecimiento de alimentos, manufacturas y bestias de carga. De una u otra manera, esto nos da como tal el inicio o la característica principal a poder comprender cómo una actividad económica puede desencadenar o puede facilitar la apertura de otro tipo de actividad económica. En este caso, las minas, que fue un trabajo forzoso y explotado, también requería como tal, y esto más que nos dice que como los indígenas quizás empezaron a trabajar en las minas, no quiere decir que directamente se empezaron a abastecer de alimento para ellos, sino que como tal, no es que los indígenas trabajaban solos, siempre requerían de personas que estén a cargo, de personas que estén mandándoles, de personas que estén viendo que como tal se estén cumpliendo lo que se espera. Entonces, en este caso como tal, tanto esta itinerancia de sociedades, tanto esta actividad como tal social, estas relaciones sociales, producen que directamente al ser trabajos forzosos pasen día y noche en estos sectores, en estos yacimientos, lo que lógicamente empezó a producirse pequeñas sociedades, pequeños grupos sociales alrededor de estos yacimientos. Y para el abastecimiento, lógicamente, se requería de alimentos, se requería de vestimenta, por lo que surge el obraje. Luego, junto a la construcción de caminos, constituyeron lo que se conoce como el naciente impulso económico protoindustrial, limitado por los controles monopolios impuestos por la corona. Una de las también características de trabajos forzosos que hicieron dentro de esta época fue la creación de caminos. ¿Para qué? Para poder hacer el comercio mucho más viable. Pero lógicamente en este caso, netamente todo este tipo de trabajos como el obraje, en lo que tiene que ver con la venta y compra de alimentos, la venta y compra de tela, la venta y compra de productos, no quiere decir que como tal le daban beneficio a los indígenas, sino que nuevamente era una actividad que quizás podía ser trabajada por individual de algún indígena, pero tenía que como tal dársele una retribución a la corona. Quiere decir que la corona seguía monopolizando todos los trabajos, todas las obras, todos los labores con la finalidad de los famosos impuestos. Sí, mediante estos impuestos podía la corona seguir obteniendo réditos económicos de todos los trabajos que podían crearse. Y desde ahí es donde surge el obraje como forma de querer mano de obra para los talleres dedicados a la manufactura de textiles donde se elaboraban prendas finas, ¿ya? Todo esto parte desde un inicio
lógicamente que ya va desarrollándose y avanzando como un nuevo estilo de trabajo, en el cual ya se requiere ahora mano de obra para la creación de textiles, ya se requiere mano de obra para estas pequeñas industrias que estaban empezando a desarrollarse con la finalidad de la creación de todos estos elementos importantes para la corona. Desde ese entonces, los indígenas eran reclutados y llevados a pequeños talleres donde se retenían a trabajar. Nuevamente podemos ver cómo directamente no es que los indígenas en sus inicios o en el tipo de trabajo de esta calidad eran de forma voluntaria. Nuevamente se les reclutaba, nuevamente se les explotaba, nuevamente se les encaminaba a lógicamente el desarrollo del trabajo forzoso. En este caso nos hablaba de algo muy importante el video que si ustedes recuerdan de cómo especialmente se requería de indígenas en un rango de edad. ¿Por qué? Porque en este rango de edad, lógicamente, estaban activos para poder desarrollar las actividades forzosas que la corona requería, que la corona necesitaba. De igual manera, los indígenas que trabajaban en los talleres, muchas de las ocasiones se endeudaban con adelantos de salarios y el trabajador era destinado a trabajar toda su vida en el obraje tratando de saldar su deuda. En muchas de las ocasiones, debido al estilo de vida demasiado, podía decirse caro que la corona imponía. Con los impuestos que imponía era imposible que los indígenas muchas de las ocasiones puedan desarrollar una vida económicamente estable. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que endeudarse y muchas de las ocasiones se endeudaban con 2, 3 salarios anticipados. ¿Y esto qué ha provocado? Estamos hablando de una época en la que los impuestos eran el pan de todos los días. Sí, si les daban 3 salarios, los impuestos eran añadidos los 3 salarios, 3 salarios más. Entonces esto imponía como tal una nueva forma de explotación y con ello les tenían retenidos a los indígenas trabajando día y noche en favor de la corona, simplemente con beneficio para la misma corona. El siguiente tipo de trabajo que nosotros estudiamos es el concertaje. A medida que iba terminándose o cediendo la actividad minera, se aseguró como sistema de trabajo sujetado la actividad agropecuaria, lo que les mencionaba como tal. Ya lógicamente las minas ya estaban siendo explotadas, ya no había tantas minas que explotar, empieza a desarrollarse ahora el trabajo agropecuario, más conocido como el concertaje. En esta etapa la tierra adquirió gran valor económico. Sí, lo que les mencionaba. Ya lógicamente los metales pasaron de moda, podemos entender ahora la tierra, el trabajo en la tierra, los cultivos, la producción de excedentes era parte importante para el desarrollo de la economía, parte importante para el desarrollo y beneficio de estos elementos lógicamente económicos en beneficio de la corona. Este era un método que se realizaba dentro de la hacienda para asegurar la mano de obra indígena, dentro de la hacienda, ¿sí? Los famosos hacendados que prácticamente empezaron a asegurar la mano de obra de forma de hablar de un tipo de trabajo, ¿sí? Porque les dieron nombres importantes, ¿sí? Para decir que prácticamente los indígenas estaban destinados a ese tipo de actividad económica, en este caso el concertaje. ¿Cuál era la actividad dentro de este elemento? En este caso, el patrón entregaba a los peones créditos en especies a elevados precios, lo que les mantenía endeudados y dependientes de su amo, de su patrón. Y esto era una actividad que no solamente se desarrollaba en estos dos tipos de trabajo, sino también en la común, en la sociedad común, donde los indígenas se endeudaban tanto que prácticamente incluso en muchas de las ocasiones su deuda quedaba para sus hijos. Los indígenas morían y sus hijos tenían que seguir pagando sus deudas debido a que a la explotación que los españoles desarrollaron. Con esta finalidad, ¿qué es lo que ellos querían? Mantenerles arraigados, mantenerles guardados, mantenerles explotados y esclavizados, lógicamente, en beneficio de la corona y sin darles ningún rédito económico. Es aquí que los indígenas, por motivo de estas deudas, estaban destinados a trabajar en la tierra de por vida. Y no quiere decir que estaban en, como nos decía el video, en calidades buenas, no, ellos trabajaban en calidades deplorables. Muchas de las ocasiones sin alimento o con enfermedades, porque recordemos que las enfermedades eran pan de todos los días para los indígenas, con enfermedades, con trabajos forzosos, con mala alimentación, con una mala estabilidad. Entonces, prácticamente podemos ver cómo netamente estas actividades económicas, lo único que buscaron, lo único que hicieron fue buscar enriquecer a la corona española, más no velar por el bienestar de los indígenas, ¿sí?
En este caso también tenemos lo que es la mita. La mita se refiere a un trabajo tributario colectivo. Fue adaptado por los españoles, pero con un sentido muy distinto al que le dieron los pueblos indígenas. Quiere decir que la mita como tal ya se había estructurado en la sociedad andina antes de la llegada de la colonización, pero lógicamente los españoles utilizaron esta misma actividad económica dándole una nueva actualización, podemos entender. Por ejemplo, la mita andina incorpora mano de obra a las encomiendas con ayuda del doctrinero y en ocasiones líderes indígenas. Este era un trabajo forzoso en las minas, realizado por los indígenas, que se usó de manera generalizada y también construían obras públicas, que quiere decir como tal, un indígena tenía un dueño, ¿ya? Este era su dueño y él se encargaba de velar por qué tipo de trabajo tenía que realizar. Podía ser un día en actividades domésticas, otro día en construcciones, otro día en agropecuaria, otro día en las minas. Prácticamente este trabajo se caracterizó porque el indígena tenía que estar apto para cualquier tipo de trabajo. El indígena tenía que estar activo para cualquier actividad económica que el español quisiese imponerle. No tenía como tal, podemos decir, una profesión, más o menos entendiéndolo, sino que tenía que saber hacer de todo. Prácticamente en una semana podía estar en 4 trabajos a la vez. Los varones de entre 18 y 50 años de edad eran obligados a trabajar por un periodo determinado, hasta por un año a favor de la corona. Muchas de las ocasiones sin volver a ver a sus familias, muchas de las ocasiones sin volver a tener quizás un acercamiento con su cultura, con su realidad, porque simplemente era una forma en la cual la mita puede considerarse como el trabajo más forzoso de todos estos sistemas e imposiciones que la corona tuvo. Es por ello que la mita fue legalmente prohibida con la Constitución de Cádiz en el año de 1802 y esto se le conoce como las Cortes de Cádiz, en el cual se dan un sinnúmero de puntos, un sinnúmero de tesis, de teorías por las cuales debe velarse por el bienestar de los indígenas. Y el último sistema económico que vamos a estudiar es el del latifundio. Esta es una forma de organización de la mano de obra y la propiedad de la tierra, ¿sí? En este caso, nos habla de que era una gran extensión de terreno en manos de una sola persona. A eso habla el latifundio, ¿sí? Que prácticamente grandes extensiones de tierra le pertenecían a una sola persona y esta persona, por ende, era poderosa, conocido como el latifundista, que estaba destinado a la explotación agrícola, es decir, a todo lo relacionado con la agricultura. Este era el labor. El latifundio se caracterizó por el uso ineficiente de recursos, es decir, bajos rendimientos, utilización de la tierra por debajo de su nivel, baja capitalización y condiciones precarias. Al estar en manos de una sola persona, esta persona tenía que minimizar gastos en lo posible. Por ello, lógicamente no disfrutaban los productos por la razón de que no avanzaba a cultivar incluso toda la gran cantidad de terreno, debido a que prácticamente no tenía como tal abastecimiento para todo el territorio, no tenía abastecimiento incluso para poder trabajar como tal al 100% toda la tierra. Y en este caso, esto causaba como tal situaciones precarias. Y esto no le convenía a la corona, pues la corona quería sacar provecho de todo